Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Respuestas Psicoanalíticas. Me presento, mi nombre es Cintia Cirilo, soy licenciada en Psicología y soy parte del equipo de CIPRE, Centro Psicológico. El día de hoy, como cada viernes, estamos transmitiendo este programa para ustedes, entonces los invitamos a que vayan haciendo sus preguntas para poderlas ir resolviendo. Este programa se lleva a cabo por psicólogos clínicos con la intención de poder ir dando respuesta a las preguntas que vayan surgiendo. Entonces, pues, ¿qué les parece si comenzamos con una pregunta que nos había quedado por ahí dentro de la semana, de los programas anteriores? Si alguien tiene una pregunta, no les dé pena, háganla. Si les da vergüenza que se publique su nombre, con toda confianza nos lo pueden hacer a través de nuestro inbox o por correo. El chiste es que las podamos ir resolviendo. Entonces, ¿qué les parece? Empezamos con la primera. Aquí la tengo en la computadora, por eso me estoy asomando acá. Dice: trabajo en un albergue con víctimas de violencia. Tengo muchas responsabilidades y estoy a su cuidado durante 8 horas diarias. Soy responsable de su cuidado 8 horas por 5 días. Últimamente he padecido lumpalgia, que tengo entendido que es un dolor de la espalda. No soy médico, pero me parece que es algo así. Me siento cansada, irritable y depresiva. ¿Debo acudir con un psicólogo o psiquiatra? Definitivamente sí. Fíjense, todas las personas que son cuidadoras o que son responsables de algunas situaciones graves como bien es un albergue con víctimas de violencia, en donde se van, digamos que despertando muchos sentimientos a través de tener que cuidar a estas personas, es muy importante que tengan su espacio. Ya sea porque eres un cuidador o porque seas incluso un profesional de la salud, de cualquier tipo. Siempre es importante que haya un apoyo para ti como la persona que ayuda, para poder incluso poder ir hablando de todos estos sentimientos, del cansancio físico, del cansancio emocional, todas las emociones y pensamientos que despierta estar al cuidado de este tipo de problemáticas. Es muy importante que la persona que esté en ese cargo tenga la disponibilidad de poder acudir con un profesional de la salud mental, especialmente algún psicólogo o psiquiatra con una especialidad clínica en donde se facilite verbalizar todo esto que se está viviendo. ¿Por qué? Porque si no, precisamente es muy fácil, pero muy fácil, que todos estos sentimientos o todas estas emociones que se despiertan luego empiecen, por ejemplo, a traslaparse a síntomas físicos, a emociones muy diversas que parecería que no tienen que ver con lo que se está viviendo, pero sí realmente se pueden ir despertando a través de eso, a mucho cansancio tanto emocional como físico, y después incluso ya no se puede cuidar o poder hacerse cargo de este puesto de la manera debida, ¿no? Porque primero habrá que ocuparnos de nosotros y de lo que se nos despierta con este tipo de situaciones para poder hacernos cargo de otros, que creo que es ahora sí que es una valiosa y muy respetable tarea, pero también incluye una responsabilidad muy grande. Esto es algo que le decimos a todos los psicólogos o todos los que nos encargamos del cuidado de la salud mental, ¿no? Todo psicólogo tiene que tener su espacio de psicoterapia para poder ir resolviendo las cuestiones personales, ¿no? Y que no se traslapen al consultorio, que no se traslapen al cuidado con los pacientes, pero también a estos cuidadores, ¿no? Ya sea como esta persona que nos dice que trabaja en un albergue cuidando a víctimas de violencia, pero también, por ejemplo, si una persona está al cuidado de alguien con algún trastorno mental, de una persona que tenga alguna enfermedad crónica, por ejemplo, de alguna persona, si alguien está al cuidado de alguien que tiene discapacidad intelectual o discapacidad motriz, el cuidador realmente tiene que hacer un esfuerzo extra para poder ayudar a esta persona a salir adelante. Entonces es muy recomendable que además de realizar esta tarea tenga su espacio en donde pueda ir verbalizando todos estos sentimientos y todas estas cuestiones que van surgiendo. Me parece muy importante y muy valioso que las personas se hagan esta pregunta, porque a veces suele ser incluso como algo que no se toma en cuenta, pero realmente facilita mucho el cuidado de estas personas y la calidad de vida que tiene el cuidador. Es algo realmente valioso, que vale la pena que lo prueben, ¿no? Ok, otra pregunta que nos hacen dice: quisiera saber con quién tengo que llevar a mi hijo para que me diga si realmente la tartamudez que tiene ahorita a sus 3 años y 3 meses es un proceso normal de la evolución en su lenguaje
o si ya se le puede considerar como un tartamudeo como tal. No sé si llevarlo a un psicólogo o a un foniatra. Bueno, en muchas ocasiones la tartamudez sí tiene que ver con cuestiones psicológicas, pero también pudiera tener que ver con algún proceso del aparato fonoarticulador. Entonces, puede llevarlo con un foniatra, puede llevarlo con un psicólogo o puede llevarlo también con un psicopedagogo. Entonces, con estos especialistas se puede determinar si esta cuestión de la tartamudez es un proceso normal o no es un proceso normal. Digamos que la tartamudez, según tengo entendido, puede ser que me equivoque, pero no forma parte de un proceso normal. Puede ser que algunas palabras, digamos, que se traslapen o que algunas palabras se revuelvan. En esta edad todavía es normal que algunas, pues el lenguaje todavía se está desarrollando, entonces todavía puede haber confusión de una palabra por otra o se cambian letras, ¿no? Pero sí, sobre todo si se ve que, por ejemplo, pudiera haber un ambiente familiar que estuviera ahí ocasionando que el niño tenga algunas dificultades o que se vea que el niño tenga algunas señales de ansiedad como comerse las uñas, muchos miedos, pudiera ser como también dificultad para separarse de la madre. Todavía en esta etapa es algo esperable, pero si ya se recopilan varias cosas que pudieran dar muestras de que el niño se encuentra ansioso, pudiera valer la pena pensar que se pudiera tratar de algún aspecto emocional. Sin embargo, en esta edad todavía es complicado diferenciarlo. Vale la pena, como dice esta persona, que se haga una evaluación. Esta evaluación la puede hacer un psicólogo, un psicopedagogo o el foniatra, pero el foniatra se va a dedicar a revisar el aparato fonoarticulador, que los órganos pueden dar cuenta si más bien se necesita una cuestión de rehabilitación o si realmente se debe este tartamudeo a una cuestión emocional, ¿no? Todavía es una etapa temprana, 2 años y medio, como para decir si es una cuestión de tartamudez, pero pues vale la pena revisarse porque ya está en una edad en la que se puede ir revisando. Muchas gracias a los que se van uniendo a la transmisión. No les dije, pero gracias por los likes de hace un ratito. Ok, dice, ¿qué tipo de psicólogo se especializa en traumas del tema sexual? Bueno, esta es una buena pregunta porque hay psicólogos que no atienden cuestiones de trauma sexual, pero no se debe a que haya una especialidad para trauma sexual, sino más bien que hay algunos psicólogos que no trabajan con esto. Gracias por sus likes. Que no trabajan con esto porque saben que no, digamos que no, pues cada quien a lo mejor dentro de la práctica se especializa en cierto tipo de casos. Y hay algunos que dicen, yo no trabajo con esto, yo sí trabajo con esto, porque se hallan más con cierto tipo de casos que con otros, ¿no? Y es completamente válido. Muchas gracias por sus likes y sus corazones. Sin embargo, digamos que la mayoría de los psicólogos que trabajan desde el aspecto terapéutico, psicoterapéutico, clínico, puede trabajar con traumas de tipo sexual. Hay centros especializados en este tipo de problemáticas, en donde se trabaja sobre todo más cuestiones de abuso, donde se trabajan situaciones críticas, ¿no? Pero por ejemplo, aquí en CIPRE, muchos psicólogos trabajamos con este tipo de problemáticas, que también trabajamos con algunas cuestiones de crisis o algunas problemáticas graves, se pudiera decir, como abuso sexual o traumas de tipo sexual. Ahora, traumas de tipo sexual no necesariamente involucra, y es necesario hacer la distinción, no necesariamente se involucra un abuso sexual, sino que puede ser que una persona tenga dificultades en su vida sexual de manera cotidiana, no necesariamente por una cuestión de abuso o por una cuestión de violencia sexual, sino porque hay muchísimo tipo de cuestiones que pueden provocar dificultades en la sexual en la vida adulta, y eso definitivamente se puede trabajar desde una psicoterapia con orientación psicoanalítica, que ahora sí que es lo que tratamos de especializarnos acá en CIPRE, ¿no? Pero hay muchísimos psicólogos que pueden atender este tipo de dificultades. Yo sí invitaría a que una persona que tenga dificultades o traumas o alguna situación de abuso o violación que haya vivido pueda principalmente acudir con un psicoterapeuta con una orientación clínica para favorecer nuevamente a la verbalización de este tipo de situaciones y luego proceder a hacer algunas modificaciones que sean necesarias, pero primero la verbalización de lo ocurrido a su tiempo, con un profesional que pueda irlo acompañando, que no sea de una forma invasiva, sino que más bien sea
esta verbalización que se vuelva algo terapéutico y no algo más traumático. Hola Jaime, pues fíjate, la consulta aquí en Cipre es de 550 pesos, pero sin embargo nunca dejamos de atender a alguien por cuestiones económicas, ¿no? Y ahora sí que este es el precio de aquí de Cipre, de nuestro centro psicológico, pero la consulta de un psicólogo varía muchísimo dependiendo de la zona, dependiendo del mismo psicólogo. Hay psicólogos muy buenos a bajo costo, hay psicólogos muy buenos a alto costo. Ahora sí que varía muchísimo, pero ese es el precio de la consulta aquí en nuestro centro psicológico actualmente. Ok, nos preguntan también, si alguien tiene alguna pregunta los animo a que la puedan ir haciendo. Ok, dice, además de los medicamentos que proporcionan los doctores, ¿se debe recibir ayuda psicológica? Ok, pero eso se me hace que, disculpa, no tenía muy, no es de que Jaime, me hace que nos estaban preguntando aquí, me imagino para una cuestión de ansiedad. Además de los medicamentos que proporcionan los doctores, ¿se debe recibir ayuda psicológica? Y si es así, ¿ustedes tienen vínculo con algún psicólogo? Pues ahora sí que nosotros somos psicólogos. En cuanto a las dificultades emocionales, a las dificultades emocionales, hay muchas ocasiones en las que es necesario el medicamento, pero hay muchísimas otras en las que no es necesario. Para poder revisar si sí se necesita un medicamento, es muy importante que se lleve a cabo una evaluación psicológica y posteriormente ver si es necesario o no un medicamento, ¿no? Y para tomar un medicamento es muy importante que la gente no se automedique. ¿Por qué? Porque los medicamentos, como todos, pueden hacer una dependencia o pueden hacer que se haga un desnivel químico en nuestro cerebro que luego no nos ayude en la cuestión que queramos solucionar o que queramos tratar. Entonces es muy importante que se lleve primero una evaluación psicológica y el psicólogo pueda definir si es necesario o no un medicamento psiquiátrico. Y siempre, ahora sí que nosotros recomendamos que además de la cuestión farmacológica se lleve a la par un tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque hay áreas que se trabajan dentro del tratamiento farmacológico que tiene que ver con las cuestiones orgánicas de nuestro cuerpo, es decir, si hay algún químico en nuestro cuerpo, nuestro cerebro que esté desbalanceado y eso nos provoca alteraciones emocionales, entonces el psiquiatra se encargará de esa parte. Pero cuando hay desbalances químicos en nuestro cerebro y que hay cuestiones emocionales, ahora sí que es una incógnita que quién fue primero el huevo o la gallina, pero muchas veces las cuestiones emocionales provocan alteraciones químicas y viceversa. Entonces se tiene que trabajar aquella problemática emocional a la par del medicamento psiquiátrico, porque digamos que, tomamos este medicamento, ya se balancea la cuestión química de nuestro cerebro, pero lo dejamos y todavía sigue la problemática emocional que desencadenó ese desbalance, ¿no? O tenemos este desbalance, ya lo equilibramos, pero a lo mejor o no se puede equilibrar porque todavía no se trabaja la cuestión emocional. Entonces siempre tienen que ir de la par. Muchos pacientes llegan y dicen, es que sabes que tengo años tomando medicamento para la ansiedad o para dormir, pero lo dejo de tomar y sigue siendo lo mismo, o ya no me hace efecto. ¿Por qué? Porque hay que tener un cuidado y un control con un psiquiatra, pero a su vez, si no se trabaja la cuestión emocional, a veces no es tan productivo, digamos, o tan eficaz el tratamiento farmacológico. Ok. ¿Alguna sugerencia para episodios de ansiedad? Nos hace la pregunta Patti. Claro, Patti, los episodios de ansiedad ahora sí que desafortunadamente son cada vez más frecuentes y cada vez nos llegan más a la consulta pacientes que nos dicen que tienen episodios o síntomas relativos a la ansiedad de diferentes tipos. La ansiedad tiene que ver con un temor a lo que va a ocurrir. Y esto no es un control consciente. Es decir, una persona no puede decir, bueno, yo ya no quiero estar ansioso y ya se le quitó la ansiedad. Lo difícil de la ansiedad es que a veces se vuelve algo incontrolable, ¿no? Y la ansiedad tiene que ver con un conflicto que no se está resolviendo y entonces aparece en forma de síntomas. Estos síntomas pueden ser taquicardias, temor a morir, temor a que vuelva a suceder esto que nos da miedo, puede ser
tics, puede ser dificultad para dormir, falta de apetito o aumento en el apetito, aislamiento, ahora sí que no me acuerdo de todos los síntomas, pero hay muchos síntomas que tienen que ver con la ansiedad. Lo que yo te sugeriría para una persona que tenga síntomas o que tenga episodios de ansiedad es que acudan con un profesional de la salud mental, que acudan principalmente con un psicólogo. Y como les decía en la pregunta que respondí hace un ratito, es necesario que se acuda con un psicólogo y el psicólogo pueda evaluar si realmente estos episodios de ansiedad se pueden ver únicamente con un tratamiento psicoterapéutico o si además es necesario sugerir un tratamiento farmacológico. ¿El tratamiento farmacológico para qué? Para que estos síntomas que están surgiendo a base de la ansiedad no alteren el estilo o la calidad de vida de la persona. Es decir, que no se corra en riesgo un trabajo, que no se corra en riesgo la calidad con la familia, la calidad con los hijos, la calidad con la pareja, la calidad de la propia persona, ¿no? Entonces, el psicólogo podrá determinar si es necesario trabajarlo únicamente con psicoterapia o a veces con fármacos. Muchas veces no es necesario el tratamiento con fármacos, es decir, muchas veces se puede resolver únicamente con el tratamiento psicoterapéutico. Y cuando se sugieren fármacos, estos fármacos suelen ser por un tiempo limitado. Hay ocasiones que sí es necesario que sean por un periodo de tiempo muy extendido, pero en otras ocasiones es por un tiempo limitado. Entonces, ahora sí que lo primero que yo te recomendaría es que acudas con un psicoterapeuta para revisar qué es lo que está ocurriendo, cuál es la raíz de esta ansiedad, por qué surge y ver cómo se puede trabajar, ya que es muy frecuente, pero es muy tratable, ¿no? Realmente las personas que tienen ansiedad generalmente tienen un buen pronóstico si realmente llevan un tratamiento psicoterapéutico constante, si se hace un trabajo de calidad ahí en conjunto. Ok, Alex dice, tengo mucho problema para volver a confiar en mi pareja. ¿Qué es lo más recomendable? Bueno, Alex, no sé si hubo alguna situación que haya hecho que hubiera dificultad para confiar en tu pareja, pero si tú notas que esto es un conflicto recurrente dentro de la pareja, no hay de qué, Pati. Es muy recomendable primero que pueda haber una comunicación con tu pareja, que puedan platicar sobre cómo es el sentir de ambos, revisar si se puede llevar a cabo alguna negociación, alguna solución entre los dos para poder, digamos que mejorar la calidad de la vida en pareja. Pero si tú sientes que es una cuestión individual también en la que tú puedes, por ejemplo, se ha presentado con algunas otras parejas o se presenta con algunos otros vínculos cercanos, por ejemplo con familia, con amigos o con algunas otras parejas, como te decía, también puedes llevar a cabo, y te invito a que puedas revisarlo con un psicólogo para revisar si estas cuestiones, pues en base a qué tendrán que ver o cómo se podrán solucionar, y sobre todo que tú te puedas ir sintiendo más tranquilo. Si esto tiene que ver también con tu pareja o si tiene solo que ver contigo, para poder ir revisando detenidamente cómo es tu sentir y cómo se puede ir revisando o mirando desde otra perspectiva para que tú te puedas sentir más tranquilo y sobre todo que no afecte en tu vida de pareja. Entonces, ahora sí que esa sería mi recomendación. Si hay alguna otra pregunta o me quisieras decir alguna cuestión un poco más específica, pues adelante, acá estamos todavía. Ya estamos casi por terminar el programa. Ok, me dice, otra persona pregunta, dice, sufro de ansiedad. Ya he ido con un psiquiatra, el cual me dio medicamento como por 9 meses. Ahora no estoy en tratamiento. La pregunta es si voy con un psicólogo, ¿me puede ayudar con el trastorno de ansiedad? ¿O solo un psiquiatra y medicación? Gracias. No hay de qué, Alex, cualquier cosa aquí estamos. Bueno, como les decía hace un ratito, y como esta pregunta nos dice, a veces es frecuente que las personas de primera mano acuden con un psiquiatra. Ahora, no quisiera decir que la persona que acude de primera mano con un psiquiatra ya no se le va a solucionar el problema de ansiedad, porque yo estaría en una mentira y en un error, ¿no? Realmente hay muchos psiquiatras que asumen con psicoterapia y llevan el medicamento a la par. Hay algunas personas que tienen herramientas suficientes para no necesitar además un proceso psicoterapéutico, ¿no? O hay psiquiatras mismos que son psicoterapeutas, entonces además de brindar el medicamento, ellos mismos también hacen este trabajo de dar psicoterapia, ¿no? Entonces a veces ya ahí están estas dos herramientas
juntas. No es que ir al psiquiatra es malo para nada, ¿no? Realmente nosotros cuando vemos que hay una necesidad de ir a un psiquiatra se lo recomendamos porque sabemos que es necesario, no por algo existe esta gran rama de la salud mental que realmente sabemos que brinda muchísimos beneficios a muchísimas personas, ¿no? Y que realmente como psicólogos trabajamos a la par. Sin embargo, hay ocasiones en las que no se lleva a cabo este proceso de verbalizar, este proceso psicoterapéutico, y entonces el medicamento queda corto. Entonces, el medicamento realmente no resuelve la situación. El medicamento nos va a ayudar a resolver el síntoma, ¿no? Que es los tics, la dificultad para dormir, las taquicardias, el sentimiento de que se puede morir, el sentimiento de que puede volver a ocurrir esto que está preocupando. Eso va a ayudar el medicamento, ¿no? Pero todos estos síntomas vienen por una razón, y eso es lo que se trabaja en un tratamiento psicoterapéutico. Entonces, si no se lleva esto a la par, pues puede ser que el medicamento resuelva el síntoma, pero luego vuelva a aparecer porque no se trabajó, digamos, que el problema de raíz. Entonces, por eso recomendamos que siempre haya haya un tratamiento psicoterapéutico, ¿no? Muchas veces las personas mismas piensan que no es necesario, ¿no? Y posteriormente luego buscan la ayuda